Buenas tardes a todos y bienvenidos y bienvenidas, queridos colegas, en nombre de la Junta Directiva de la Asociación de Cervantistas. Hoy celebramos una nueva sesión de este programa, el programa Novedades Cervantinas, que es, por aquello de las confluencias y casualidades del calendario, la última del invierno boreal y la última también del verano austral. Ya sabéis que este programa, Novedades Cervantinas, es un programa promovido por nuestra asociación, la Asociación de Cervantistas, para compartir nuestras aportaciones con la comunidad investigadora y con ese ánimo, que es un ánimo persistente y casi casi radical, de estimular el diálogo, invitar a la reflexión en un entorno que en efecto es académico, pero por encima de todo muy cordial, de acuerdo con el estilo que caracteriza a nuestra asociación. Hoy recibimos a dos colegas queridos, investigadores y académicos: Juan Diego Vila, catedrático de Literatura Española de los Siglos de Oro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y Damaris Otero Torres, profesora asociada y directora de grado de Rutgers, Universidad Estatal de Nueva Jersey. Y los dos van a dialogar sobre el libro El Quijote de 1605, capítulo a capítulo, que Juan Diego acaba de publicar en Eudeva. Esto que voy a deciros ya lo sabéis, y de hecho muy aplicadamente ya lo habéis ejecutado de acuerdo con las instrucciones de Julia, pero según la dinámica común en las sesiones del programa, asistiremos sin cámaras y sin micrófonos durante unos 45 minutos aproximadamente al diálogo entre Diego y Damaris, y después volveremos a abrir cámaras y micros para participar en un coloquio. El objetivo de tener las cámaras y el vídeo desactivados es facilitar las mejores condiciones técnicas en la transmisión. Por mi parte, nada más, salvo celebrar estar con todos vosotros en esta tarde y, sin más preámbulos, Juan Diego, Damaris, adelante, por favor. Yo desaparezco en cuanto empecéis a hablar. Muchas gracias, Santiago. Buenas tardes, amigas y amigos cervantistas. Soy Damaris Otero Torres de Rutgers University en New Brunswick, aunque hoy les saludo desde Salta, Argentina. Les agradezco profundamente la oportunidad de conversar con mi amigo Juan Diego Vila sobre la publicación de su importante contribución, El Quijote de 1605, capítulo a capítulo, un manual. Me gustaría comenzar este encuentro citando las palabras con las que acostumbro a comenzar mi curso sobre el Quijote. Y dicen así: tenía frío y no pedía fuego. Tenía terrible sed y no pedía agua. Pedía libros, es decir, horizontes, es decir, escaleras para subir la cumbre del espíritu y del corazón. Porque la agonía física, biológica, natural, de un cuerpo por hambre, sed o frío dura poco, muy poco. Pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Esas palabras pronunciadas por Federico García Lorca con motivo de la inauguración de una biblioteca pública en su natal Fuente Vaqueros en 1931 me parecen apropiadas para hablar de la generosidad, el amor y la sensibilidad crítica que Diego le regala a los estudios cervantistas con su libro. Diego, al igual que Lorca y Cervantes, sabe que no existe subjetividad ni proyecto existencial que no comience por el amor a los libros y a la lectura. Su manual sobre el Quijote de 1605 nos ofrece un recorrido ameno y enriquecedor por senderos ideológicos, críticos, estéticos y culturales, que nos recuerda por qué la ficción cervantina nos expone al vértigo de una época en donde el cambio y la estabilidad construyen territorios escurridizos en los que siempre hay una opción para ver de otra manera, para leer de otra manera. Seguir la norma o los libretos gastados es solo una entre muchas opciones.
con afinado juicio y con su humor, Diego desvela las cartas de ciudadanía literaria que se entrecruzan ideológica y estéticamente en el Quijote, mostrando que las intersecciones entre lo normativo y lo que puede llegar a ser nunca se pierden, nunca dejan de existir. Están abiertas por más provisorias que sean. El examen pormenorizado de una gran mayoría de los contextos en los que florece la palabra escrita de Cervantes documenta su capacidad de escucha, de diálogo abierto y honesto, que no se intimida ante las voces, acentos y silencios que se escapan de los monumentos culturales. Gracias a esta epistemología responsable, Diego modela una mirada crítica que narra y valora realidades otras que confirman el valor de la literatura para interrogar la historia e imaginar otras. Su oído fino nos lleva a recobrar la palabra no dicha o la palabra enmudecida para rescatar los textos invisibles que recorren los intersticios cervantinos. Esta mirada transparente y plenamente informada abre el camino para el replanteo de las relaciones intersubjetivas que buscan un interlocutor. Diego las reconoce y dialoga con ellas, otorgándoles la validez que el peso regulador de las agendas pedagógicas del siglo XVII insistió en negarles. No hay convencionalismo estético, moral ni erótico que Diego deje sin revisar. Cada capítulo está sustentado por una jugosa bibliografía que le lleva a ahondar puntualmente en el horizonte de expectativas sancionadas, en las fuerzas que dominan al otro, en el acto de hablar, de escribir y en el silencio mismo, siempre que estas vertientes estén problematizadas dentro y desde la escritura. Su compromiso de dar prioridad a la escritura y de indagar en el repertorio de imágenes grecolatinas, de motivos y tropos literarios heredados, de controversias estéticas, de las tensiones entre la baja y la alta cultura, sella una postura de integridad académica refrescante, en tanto no reproduce la mirada positivista decimonónica, ni se deja seducir por presunciones teóricas que le resten autonomía a la escritura cervantina. En una sociedad dirigida por moralistas que no vacilaban en equiparar la literatura con el veneno, como el propio Diego nos recordaba en sus furores impresos, su invitación a rastrear cómo se ingresa al orden simbólico de la cultura mediante el rechazo, la apropiación o el acomodo de las fronteras constituidas como inamovibles, nos alerta sobre la función de la escritura para transgredir lo dado, lo heredado, todo significado decible y totalizado es vulnerable porque lleva dentro de sí infinitas resonancias que una vez palpadas abren espacio a la interrogación. Cuestionamiento que se cristaliza gracias al profundo saber humanista de Diego, a su privilegiada perspicacia crítica y a su hambre de entablar conversaciones con las pulsiones de la escritura del XVII y con quienes, como él, se han dedicado a estudiarlas. Leer cada uno de los capítulos del Quijote guiados por Diego es dialogar con Cervantes, pero es también dialogar con cada una de las voces que formaron a Diego acá en la Argentina y de tantas y tantos colegas a los que Diego ha prestado oído por el mundo durante tantos años de investigación y a quienes les ha devuelto su saber multiplicado en este nuevo libro. Conocimientos, por otra parte, que él generosamente ha querido extender a las nuevas generaciones motivadas por la curiosidad intelectual y por el deseo de adentrarse en la estética cervantina con todos sus giros carnavalescos y sus juegos laberínticos. Cada lector de este manual podrá encontrar en él lo que busque, porque el manual está pensado para satisfacer las inquietudes de diversos públicos. Los estudiantes de posgrado podrán encontrar un panorama complejo y muy completo sobre los horizontes ideológicos y estéticos y cómo los mismos se problematizan en la literatura de Cervantes. No solo tendrán la oportunidad de conjugar la teoría literaria más reciente con esta obra que ha trascendido las fronteras del tiempo. Tendrán la ocasión de preguntar para quién escribía Cervantes en la época de Cervantes, quiénes eran sus lectores,
coincidirían en las apreciaciones que hemos venido haciendo sobre la obra desde el siglo XIX hasta el XXI. Por otra parte, quienes piensen enseñar un curso sobre la obra tendrán también una guía accesible que les facilitará qué aspectos concretos quieren resaltar en sus aulas, cómo seguir cultivando el amor por los libros y la lectura, porque a nadie le aburre una buena historia. Y tanto Cervantes como Diego son expertos en la materia. La figuración de la Sierra Morena como signo de extravío y de hallazgos providenciales ha sido una revelación invaluable para mí y mis estudiantes. Acercarse a este espacio como el punto de abordaje a las zonas fronterizas ha sido para ellos incursionar en un ejercicio interpretativo en el que la narrativa se les presenta como algo vivo, no simplemente como un paisaje dentro del entramado discursivo. Entrar a los capítulos en la Sierra Morena ha sido la oportunidad de toparse cara a cara con el mundo de referencias y ocultaciones responsables de fomentar textualmente las divergencias, contradicciones y reactuaciones individuales. Sierra Morena les estimula a reflexionar sobre las dinámicas interpretativas y lo que éstas nos comunican sobre los agentes que las interpretan. Cuando Sancho comenta que las creaciones imaginarias son las que más delatan, denuncian y revelan lo que en verdad importa de tales creadores, transita, bien sea intuitiva o socarronamente, como sugiere Diego, a una zona teórica en que la intencionalidad no es un elemento que pueda aislarse. ¿Quién dijo qué? Importa poco para el escudero que no teme afirmar frente a su amo que el ovillo de todo excede en importancia la presunta jerarquía del creador. Diego asume el ejercicio epistémico dejándose llevar por ese nervio sensible del que hablaba Sancho, pero va mucho más allá al tejer redes de evaluaciones y valoraciones sociales y personales. La relación especular entre Cardenio y Don Quijote resalta la pobreza interpretativa de ambos. Esta les depara golpes físicos y existenciales que consecuentemente responden a una pregunta mayor. ¿Qué sucede cuando la letra de la imprenta fija los modos de vida? La experiencia de textualizar la vida al compás de las ficciones literarias a veces sale bien y otras no tanto. No obstante, los palos y los desengaños son consecuencias que vale la pena asumir. De la misma forma que es imposible poner puertas a la Sierra Morena, es imposible poner límites al alcance de la palabra impresa. Armonía y hostilidad se funden en este espacio en que ambos personajes, en definitiva, procesan sus experiencias vitales tejiendo vida y literatura, existencia y representación. Al amparo de la Sierra Morena, traición, esperanza, impotencia, delirio, entre el de la triste figura y el roto, reorganizan sus mundos, incorporando, fusionando las tradiciones literarias que afinan la mirada a la naturaleza y a las ficciones impresas. Y con esa introducción, Diego, me gustaría comenzar esta charla preguntándote cómo se gestiona mentalmente, pedagógicamente, tu proyecto de hablar del Quijote capítulo a capítulo. Ya sé que lo escribiste en tiempos de la pandemia, ya sé que tu preocupación era cómo terminar el libro cuando otros estaban pensando si se iban a morir o no, pero para ti, como la persona que idea este proyecto, ¿cómo te lo planteas desde la perspectiva pedagógica, de la perspectiva crítica? A ver, tener que volver a comenzar a leer el Quijote capítulo a capítulo, organizando capítulo a capítulo. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Gracias en primer lugar a la asociación por esta oportunidad y muy especialmente a ti, Damaris, por esta devolución, esta lectura entusiasta y a la vez afectiva, cariñosa de un texto, ¿no? Los textos siempre merecen lectores entusiasmados, lectores que se quieren revelar como amigos, ¿no? Son los mejores lectores esos. Respecto de la pregunta de cómo
cómo encaré esto desde una perspectiva pedagógica, educativa, cómo lo gestioné. A ver, mm, yo y Julián de esto puede dar fe, creo que ya tenemos fácil 30 años de docencia en la Universidad de Buenos Aires. Para nosotros siempre, por H o por B, es importante dar algo de Cervantes a lo largo del año y eh, en ese hiato tan distendido hemos tenido muchas oportunidades y modos de pensar la pedagogía cervantina, es decir, cómo se hace en un cuatrimestre para que los alumnos lean el Quijote. Uno, como cervantista muy gustoso, podría decir, bueno, Siglo de Oro se reduce a esto, es lo que realmente importa y va a quedar, y todos aquellos que no son especialistas en Cervantes nos dirían con justa razón, hay un montón de otras cosas para enseñar también de Siglo de Oro, y concordamos en eso. Entonces, siempre es problemático, complejo, como una obra tan grande, tan central, tan difícilmente reducible a unas pocas clases se podría enseñar, ¿no? Es decir, esta sensación de cómo honramos o cómo estamos a la altura de un texto como el Cervantes si de repente en el programa de la cursada te dicen en 4 teóricos, en 3 clases teóricas de 2 horas cada una. Bueno, es medio imposible. A mí todo ese tipo de recorridos temáticos siempre me parecieron insuficientes. Es cierto que alguna vez en un programa que tuviera un eje eh, determinado, qué sé yo, el discurso del amor, el viaje, la muerte, uno puede hacer un recorrido de esas temáticas en el Quijote porque afortunadamente ofrece mucha tela para cortar en un montón de aspectos distintos, pero a mí son los recorridos o las prácticas docentes que menos me satisfacen. Porque para mí, para leer, y más leer el Quijote, siempre hay que tratar de leerlo entero y de que los alumnos lo lean entero. Porque a mí con el Quijote me sucede algo muy distinto a lo que me puede suceder con la literatura contemporánea o cualquier cosa, ¿no? Yo con cualquier libro actual puedo abandonarlo sin ninguna culpa. Es decir, si a la página 80, 100 no me enganché, no tengo ningún tipo de prurito, de problema de dejarlo, porque en definitiva hay tanto para leer. Se escribe tanto, hay tanta cosa interesante que uno podría leer que yo no tengo mayor problema. Pero a mí con Cervantes me ocurre algo muy particular, que es que siempre siento que quizás es esa estrategia por la que me cautivó el texto, ¿no? Que siempre hay una vuelta más, que siempre hay un ángulo que no he advertido. Creo que desde la vez primera que lo leí hasta hoy día no debe haber pasado un año donde no lo haya leído. Por H o por B, porque estaba embarcado en algún tipo de investigación, en algún tipo de lectura, seminario, curso, eh, y nunca defrauda. Una de las cosas geniales del Quijote es que uno puede reiterar lecturas y uno puede pensar que está reiterando lecturas, pero en realidad uno nunca reitera porque nunca son iguales, ¿no? Hay cosas que sí, efectivamente, yo en algún lugar ya lo he dicho, extraño quizás de las primeras lecturas, que es la emoción o el asombro, esa sorpresa única que se produce la primera vez en que se debuta con el texto, con un capítulo, con una secuencia, con una frase que nos emociona. Eso nos queda en la memoria y la segunda, tercera, cuarta vez que volvemos,
nos sigue pareciendo genial, pero no es exactamente la misma sensación que cuando lo descubrimos, ¿no? Eh, Ese respeto que quizás yo tengo por la totalidad del texto, aunque esta idea de totalidad, si uno lo traslada a si pudiese existir una interpretación total o algo así, quizás sea lo menos cervantino posible, ¿no? Eh, Porque quizás lo propio es la reversibilidad, la reescritura incesante. Es lo que a mí me llevó a pensar siempre que no hay partes del texto mejores o peores, son partes o secuencias o capítulos que en todo caso han resonado de modos diferentes en mí en distintas épocas de mi vida, ¿no? Los capítulos que a mí quizás me emocionaron más en mis primeros años de investigación no son quizás los que me llamen la atención ahora, ¿no? Creo que también hay una, todo crítico podría ser una genética de sus propias lecturas, de sus propios intereses, ¿no? Y esto es lo que me llevó a pensar esta idea de capítulo a capítulo. También pensando, como muchas marcas internas textuales del Quijote lo señalan, que ese modo de lectura capítulo a capítulo también está defendido por el mismo texto, ¿no? Es decir, tienen extensiones estándar, se piensa en ese modo de lectura donde muchos leen sin ser alfabetizados porque en realidad dependen de la lectura oralizada de alguien que sí tiene competencias lectoras, que esa segmentación capítulo a capítulo, ¿por qué el corte es ahí y no más allá? Bueno, eso también es significante y que entonces eso a mí me llevaba a pensar que era un desafío perfectamente válido para escribir ese tipo de guía y también, bueno, seamos honestos, no todo es una profunda reflexión, también hay una cuestión práctica de que si yo tenía que mantener a los alumnos en un Zoom o educándose con el Quijote durante 8 semanas, yo no les te podía tener todo el material listo de una en el hiato de 2 semanas escribí todo esto. Para mí hubiese sido imposible, ¿no? Entonces, desde el momento que se nos dijo serán eyectados al ciberespacio y ahí se resolverá la pedagogía, bueno, segmentamos el texto con el criterio de los capítulos, ¿no? Entonces, originariamente lo que hoy es un manual fueron 8 guías semanales de 8 semanas consecutivas, ¿no? Eh, Qué manera de traducir, o sea. bueno, y al comienzo me acuerdo que escribí, que es como mi super yo, todo el tiempo me decía, estás loco, estamos empeorando. Semana a semana iba algún comentario así, pues me dicen, las clases están muy buenas, pero se están alargando. Dice, no sé si los... Bueno, yo siempre agradezco esos comentarios porque me anclan en la realidad, ¿no? Pero fue todo un proceso que sí, que yo muchas veces lo he repetido cuando me preguntaron, uno empieza pensando que escribe el manual para otros, quizás, y en realidad me doy cuenta que mucho de lo diferente también de este manual es que es el manual que a mí me hubiese gustado tener, porque el género manual es un género que hoy día se sigue cultivando mucho, sobre todo uno lo ve en los catálogos de las editoriales universitarias, para lo que serían ciencias duras o disciplinas que se presumen inamovibles, ¿no? Manual de química inorgánica, manual de física, manual de derecho penal, pero se piensa que en las humanidades la idea del manual no se lleva bien, ¿no? Y yo creo que, a ver, siempre hay excepciones y la idea en todo caso es
pensar cómo hacer un manual que resultara valioso para investigar, para múltiples niveles de lectores, ¿no? Y mi experiencia con la recepción del texto, sobre todo acá en Buenos Aires, ¿no? Que es el medio donde interactúo, prioritariamente es desde desconocidos que me han escrito al mail que figuraba en- bajo la firma mía en el prólogo del volumen, desde personas que me dicen que han comprado el Quijote y van leyendo el Quijote junto con mi capítulo y que son odontólogos o jubilados médicos, hasta alumnos, es decir, es muy variado. Y yo creo que en eso también, eh, lo que busqué fue eso, ¿no? Que el texto se pudiera abrir un espectro, que pudiera volver al criterio de lectores, porque lo que a veces pasa también con los textos tan canonizados y tan centrales es que se dejan olvidados en un Olimpo. Es decir, todo el mundo dice, no, sí, Cervantes es fantástico. Y los que leen a Cervantes cada vez son menos, ¿no? No, porque es Cervantes, la respuesta es esa, ¿no? Nunca han hecho la experiencia de saber si efectivamente Cervantes es complicado o no, pero el grado de canonización, de reverencia que merece por parte de todos los legos es, bueno, efectivamente genera ese efecto, ¿no? Eh, que es algo un poco también que puede pasar en nuestro país hoy día con Borges, por ejemplo. Todo el mundo habla de Borges, no, Borges que merecía el premio Nobel, y bueno, está lleno de gente que ya no lee Borges. Entonces, me parece que es importante también esa intención. Para mí era, digamos, uno de los cometidos, ¿no? Que, sobre todo cuando me decidí que esto se volviera un manual, porque al comienzo eran guías de clase y después dije, bueno, lo voy a revisar, lo voy a retocar bien y lo voy a ofrecer como un manual, que en el fondo es lo que fue, ¿no? Y un manual también en sentido etimológico, ¿no? De algo que se pudiera tener en la mano, que se pudiera tener al alcance, que pudiese ofrecer soluciones a dudas de distinto tipo, ¿no? Ujú. Sí, Pero sí, y creo que le tenemos que agradecer al COVID que tú hayas tenido esa inspiración de alimentarnos a todos los cervantistas, porque yo creo que para mí definitivamente es un regalo y ha sido también un regalo para mis estudiantes, porque yo he podido darles perspectivas en las que yo misma no había ni pensado. Y volviendo, mencionaste hace un ratito cómo tus propias lecturas han ido madurando a través de las diferentes relecturas y uno de los dos de los personajes de las secciones que a mí más me interesa escuchar cómo tus lecturas han cambiado con el paso de los años, tienen que ver con el curioso impertinente, ya que hablé de la Sierra Morena en mi introducción, bueno, ese otro espacio de la venta, etcétera, que surge como espacio de encuentro, ¿no? Entre todos estos personajes distintos, pero me interesa escuchar cómo tus relecturas sobre el curioso impertinente han ido cambiando y también sobre Vicente de la Roca, de estos dos personajes, bueno, de estas dos narraciones fascinantes. Así que soy es toda que, oídos. es que en realidad, bueno, también pasa eso, que cuando uno, al menos me sucedió a mí, ¿no? Cuando uno emprende esta tarea de ir pensando las guías, yo pensaba por un lado, bueno, vamos a hacer guías porque en definitiva llevo muchísimos años trabajando, no me va a resultar complicado, esas ingenuidades que uno piensa en esos momentos, hacer una guía porque, bueno, sí, tengo el texto
manejado, lo tengo presente. Y en realidad muchas veces muchos trabajos preexistentes a mí no me sirvieron para hacer el manual. En todo caso, para recuperar o tener presente coordenadas de debates críticos, enfoques de lectura contrapuestos, pero y también me di cuenta en esa tarea de ordenar la propia escritura pensando qué es, qué temas, qué secciones ya tengo escritas y cuáles no. eh, esa- Ese momento en que uno descubre que hay zonas donde uno recurrentemente vuelve, ¿no? Por H o por B, en perspectivas generales, en perspectivas limitadas, ¿no? Y ahí hay, creo, básicamente dos zonas donde mis modos de ver también fueron tributarios de procesos de desentrañar o de desanudar aspectos del texto, ¿no? Eh, a mí, por ejemplo, creo que fue el segundo trabajo que alguna vez escribí, en una época tan próxima como 1990, por ejemplo. De 1990 sería uno de mis primeros textos sobre el curioso impertinente, ¿no? Estaban en unas actas hechas en Mendoza, en la Mendoza acá Argentina. Y la realidad es que en ese momento, quizás lo que me asombraba del curioso era esa dimensión de mecanismo de relojería. Todo, cuán calibrado estaba todo desde el inicio, ¿no? Y cómo además desde el mismo texto se enfatizaba eso de que era una amistad concertada, que andaban casi al unísono, como un mismo reloj, ¿no? Bueno, hay una expresión en este orden de ideas, no es exacta, pero va por ese lado, ¿no? Después, calculo que unos 10 años o 12 años más tarde, 15 años más tarde, sé que fue para el Congreso de AISO que organizó María Cruz García de Enterría. Ahí llevé una lectura del Curioso, que era una relectura que, si bien tenía presente todo lo que estructuraba el texto muy fríamente, ¿no? Me interesaban todas las relaciones de texto y contexto, ¿no? Es decir, eh, qué nos decía el Curioso de todos los lectores, de todos los que estaban ahí escuchando ese texto, quiénes eran los destinatarios, por qué posibilidades se podían tensar entre el texto y el contexto, ¿no? Eh, y mucho tiempo después me di cuenta, tuve una invitación para un congreso en Mar del Plata y me di cuenta que por el tema que estaba encarando, que era toda la problemática de la representación, por ejemplo, de situaciones homoeróticas, ¿no? Cómo es que efectivamente eso progresaba, cómo se podía hacer un rastreo, por ejemplo, en la literatura del período. Empecé, bueno, con análisis de secuencias de burlas de cama, el tema de eh, los maridos o no, o prometidos, engañados en arcas, y a partir de ahí caí en la cuenta de que toda la secuencia en la que Anselmo le pide a Lotario que quiere que el secreto, ese deseo monstruoso que tiene, quede en el secreto encerrado y compartido por los dos, ¿no? Eh, Fue como un momento, no voy a decir de iluminación, pero es como lo pensé en ese momento, que me dije, esto tiene que ver con todas las dinámicas
del closet, ¿no? De encerrarse o mostrarse, ¿no? La capacidad incluso de considerar eh, que algo, que le puede estar ocurriendo algo, ¿no? Cuando digo esto, obviamente no quiero que suene anacrónico porque no me interesa transformar el texto, no me interesaba transformar el texto en un ejemplo perfecto de una teoría actual, ¿no? Lo que sí me importaba era mostrar cómo el mismo texto habilitaba, incluso mudados muchos siglos después, este tipo de consideración. Porque creo que a veces lo que a uno le pasa como lector ante el texto, de esta sensación de cómo mis lecturas van cambiando, es que el texto también tiene en germen esas simientes de potencialidad que vuelven factible que en algún momento se activen. Se activen al reconocimiento lector de generaciones posteriores, ¿no? Eh, Porque efectivamente, en la medida en que uno va cambiando, el texto que se construye con nuestra lectura también se va modificando. Entonces, en el Curioso, que es uno de los segmentos más socorridos por la bibliografía, por la crítica, incluso yo podía seguir encontrando lecturas, ¿no? Y algo semejante también me pasó con el segundo episodio pastoril. O sea, yo siempre tuve preferencia por el segundo. A mí el primero no me termina de cerrar, ¿no? O sea, me gusta, está fantástico el de Marcela, pero el segundo me parecía doblemente enigmático, mucho más interesante en un montón de otros aspectos. Y sí, en algún momento lo había trabajado también allá por la década del 90, 90 y pico, 98 creo más o menos, y recientemente en unas jornadas cervantinas que habían organizado en Suiza, tuve la oportunidad de volver a ese segmento. Y muchas veces ese volver a ese segmento es también el resultado, pensando en este manual, de decisiones que tomé en el proceso de escritura, ¿no? Yo cuando llegué al 51, al capítulo 151, ¿no? Que es el episodio de Eugenio, Vicente, y Leandra y Vicente de la Rosa, ¿no? Eh, yo podría haber dicho, el artículo anterior no está tan mal, lo copio y lo reescribo un poquitito y que salga, y, porque yo estoy agotado, porque me falta un capítulo, porque quiero terminar. Y en realidad ahí me ocurrió algo totalmente distinto, que es como yo venía de un proceso de escritura y de lectura que acompañaba, ¿no? Del texto, en una determinada sintonía, me resultaba mucho más trabajoso adecuar lo que tenía a esa sintonía que seguir escribiendo. Entonces, a mí lo que me produjo el Quijote y este efecto de leerlo capítulo a capítulo para enseñarlo, es que incluso en secuencias donde yo ya tenía escritas, me gestó perspectivas diferentes, ¿no? Porque eso también me parece que es parte del efecto de cómo pesa el background de lectura en la propia lectura, ¿no? Pero sí, es más o menos así. Y siempre, claro, está, como en todos los casos, ¿no? Ya que estamos hablando de lo que son los intereses o la mira, ¿no? Dónde está la diana de cada cual en sus lecturas, ¿no? Eh,
para mí siempre es sorpresivo cuando oigo estas devoluciones cariñosas o entusiasmadas como la tuya que me dicen, bueno, a mí me encantó esto, a mí me gustó aquello, eh, porque por lo general son zonas que yo a veces, muchas de ellas no me imagino que puedan haber encantado o deslumbrado, porque las que a mí me encantan o deslumbran, incluso son móviles. Con el correr de los años y de las nuevas consultas o frecuentaciones del manual, yo digo, bueno, sí, la verdad que esto me gustó como quedó, esto lo podría haber seguido rehaciendo, mejorando, pero creo que también ahí está eh, la magia de la literatura, ¿no? Que es el ángulo por el cual nos seduce, no siempre es el mismo, ¿no? Es como una cortesana de infinitas tretas y que sabe con cada cual cómo cautivar, ¿no? Sí. Yo creo que ya, creo que dentro de poco abriremos el salón, pero me gustaría preguntarte una última pregunta, así que ya me toca cortar. Eh, no tiene tanto que ver con el Quijote en sí, eh, pero yo creo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en este momento, las humanidades están al acecho de una política federal muy violenta en contra de las humanidades, en contra de las minorías, en contra del español. Eh, pero una de las cosas que tú mencionas es cómo Don Quijote lee cual hembra, ¿no? Si no lo mencionas aquí, lo mencionas en tus furores. Estaríamos en una mejor situación si se le diera más importancia a las lecturas como mujeres, porque en este momento de la historia, por lo menos en Estados Unidos, donde yo estoy, lo que hay es un hiper, una hipermasculinidad que, por la que estamos sufriendo todos y están sufriendo las universidades. Entonces me gustaría ver cómo ves la situación, cómo leer como mujer tal vez sería mucho más productivo para nuestra sociedad y para el español, ¿no? Para el hispanismo, para las humanidades, etcétera. Eh, Me parece una pregunta interesante porque una de las cosas que a lo largo de mi trayectoria profesional, pedagógica, pude advertir es cómo siempre se infravaloró el reconocimiento del impacto emotivo o afectivo que puede tener el arte, la literatura en este caso, ¿no? Es decir, esta idea, cuando yo decía en Furores Impresos, eh, que bueno, que Don Quijote lee cual hembra, en el sentido de cómo Vale. decían los moralistas de la época, que las mujeres confundían todo, que leían todo con visceralidad y que podían llegar a creer que el mundo podía ser tan interesante, tan bello, tan atractivo como a veces las ficciones te lo vendían, ¿no? La idea de reconocer que un texto nos emociona, nos sensibiliza, nos vuelve proclives a abrir nuestra mente, nuestro corazón a cuestiones que quizás no nos enseñaron ni nos dicen cotidianamente que esté bien considerar, eh, es algo que, digamos, desde las agendas dominantes siempre se ha ido marginando progresivamente. Para mí, una de las cosas más llamativas es que leer, disfrutar de la lectura, es algo que a mí me produce goce. Es algo que a mí me cancela la angustia de la realidad, los penares, los pesares, las penurias. Y sin embargo, eso es algo que la crítica en general
tienden a no valorar, es decir, a no valorar el impacto emotivo, ¿no?, que puede tener un texto, que pueden tener unas palabras. Y eh, para mí sí, en ese sentido, es importante recuperar la conexión con aquello que nos hace feliz, ¿no? Eh, bajo la forma de arte o de creatividad que fuere, ¿no? Muchas veces, sobre todo en mis primeros años, ¿no? Eh, a veces me decían, dice, bueno, no, pero también hay que enseñar otras cosas, también hay que leer otros autores. Digo, y yo ahí, o sea, muchas veces decía, sí, de acuerdo, admito que habría que leer otros autores, pero ¿quién me va a convencer a mí de que no tengo que seguir leyendo El Quijote, que es lo que me gusta? Yeah. Eh, bueno, en ese sentido, yo siempre eh, he sido bastante indolente y autocomplaciente conmigo mismo, ¿no? Me resulta muy difícil esforzarme por consumir, leer, disfrutar cosas que no me hagan feliz o que no me atraigan, ¿no? Y bueno, eh, puedo decir que soy un marido muy feliz con este texto, ¿no? Eh, el Quijote ha sido el marido más firme, eh, que vuelvo siempre y siempre, porque no defrauda, porque está ahí y porque, eh, a ver, creo que en este ámbito no necesito defenderlo, pero sí necesito enfatizar que, bueno, en los tiempos que corren o con la vida cotidiana que a veces uno lleva, sí me sigue pareciendo esencial poder abrazar aquello que nos devuelve el sentido, ¿no?, que nos devuelve la razón a nuestra profesión, a una vocación que quizás nos ha insumido mucho, que nos puede costar mucho, eh, pero que nos da algo esencial, que es sentido. Efectivamente. Bueno, Santiago, yo creo que ya estás ahí indicando que es hora de abrir el piso a preguntas, ¿no? Lo he hecho obviamente a la luz de tu recordatorio de que estaba formulando la que tú misma considerabas muy prudentemente como última pregunta, aunque a la vista está que podríamos extender el diálogo con Diego hasta la llegada de la próxima estación, es decir, hasta el día siguiente, tanto en España como en Argentina. Como quiera que sea, es el momento de abrir los micrófonos y las cámaras. Por lo tanto, por favor, queridos colegas, manifestaos en el vídeo y en el micro y pedid la palabra con total libertad para iniciar un coloquio provechoso y amable durante los próximos minutos. Si alguien quiere intervenir, por favor, que lo haga constar. Y si no es así, yo tengo una pregunta que, más allá de la voluntad de romper el hielo, responde a un interés sincero por cuánto nos une en este afán, en esta cruzada pedagógica que como profesores de literatura nos ilusiona en la medida en que nos consideramos capaces de crear una respuesta, de suscitar una respuesta, como tú dices, Diego, de una forma muy interesante, una respuesta emotiva, es decir, un impacto emotivo. O sea, considerar que el texto, en este caso el Quijote, es un instrumento que genera felicidad. La pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta de tus alumnos en este sentido? ¿Han Eh, entendido que el sí, Quijote es un estímulo de felicidad? ¿Han comparecido ante el impacto emotivo que suscita el texto? a ver, una de las estrategias eh, básicas que tenemos cuando damos seminarios de grado, generalmente el Quijote lo ponemos en seminario porque es lo que nos permite
en ese formato intensivo, abstraernos de todo el resto del siglo de oro, ¿no? De que no hay que meter a tal autor o tal otro, ¿no? Entonces, y muchas veces cuando uno, bueno, lo que ha ido pasando con el correr de los años es que cada vez que uno le pregunta a los alumnos, bueno, ¿qué piensan de esto, aquello? Si uno va por el lado crítico, pedagógico, uno se siente, nunca mejor dicho, que en la pampa por las vacas que hacen así y que se mueven, ¿no? Como, y que no responden, ¿no? Entonces, eh, la primera, la mejor estrategia que hemos tenido siempre es empezar por una cuestión tan caprichosa como si les gustó. ¿Qué le pasó con esto? ¿Les atrajo? Porque daría la impresión, o al menos esa es la intuición que se nos ha ido forjando, como que cada vez hay una mayor distancia entre docentes y alumnos, en el sentido de los alumnos están cada vez más cómodos, no son los 70 o quizás la década del 68 en Francia, no son esas épocas donde el alumnado buscaba interpelar, cuestionar, demostrar al maestro que era más inteligente que él. Estamos en una época donde les resulta muy cómodo que venga todo digerido. Y como todo viene digerido y le pueden preguntar a la inteligencia artificial o aquí o allá bibliografía sobre los galeotes, ¿no? Lo único que no la inteligencia artificial le puede devolver es la respuesta certera de si les gustó o no. Es decir, colocarlos en la trampa de tener que exponerse porque al exponerse, al decir si les gusta o no les gusta, o por qué, o repreguntar cuando empiezan a responder, o si no les asombró, si no les encantó, que son todas categorías que quizás la teoría literaria más dura diría son un error. Pero sin embargo es lo que me funciona. La primera ley de la ergonomía es que lo que funciona no se toca, por lo tanto, persiste en esa estrategia didáctica. Adelante, Mm, por favor. ¿Quién quiere intervenir? No veo manos alzadas. Ruth, por favor. mm. El hecho de que Ruth esté con nosotros ahora es una magnífica señal de que no ha tenido que bajar al refugio y lo celebramos. Sí, bien. Bueno, muchas gracias a Damaris y a Diego por este diálogo tan, pero tan estimulante, verdaderamente da sentido. Yo quiero preguntarte algo o dos preguntas que me parece que están relacionadas. Si el Quijote, en parte te has referido a eso, pero querría afinarlo. Si el Quijote tiene una condición especial, específica, que invita a un manual capítulo por capítulo. Me pregunto si otro autor y otro libro, por ejemplo, uno que tú conoces muy bien y que has trabajado muy bien, que es alemán, ¿sí? Si el Guzmán se prestaría para un manual de este tipo. Y si la segunda parte del Quijote se prestaría también para un manual, si has pensado en hacer un manual sobre la segunda parte del Quijote. A ver, gracias por la pregunta. El manual de la segunda parte, o sea, el Quijote de 1615, capítulo a capítulo, el otro manual, que tendría que ser el título, es como algo desde que salió este me atormenta, porque la gente me lo pregunta, pero además de los dos Quijotes, yo debo reconocer que, al menos a priori, siempre fui mucho más fan de la segunda parte, porque la segunda parte tiene unos grados de complejidad, de barroquismo, y de personajes que a mí me fascinan, ¿no? Eh, Todo el mundo dice, sí, Don Quijote y Sancho y otros personajes de la primera parte, y para mí
el mejor antagonista es la antagonista, que es la duquesa, ¿no? O sea, toda esa traza, toda esa idea de construir una lectora dentro del texto, una lectora como la duquesa, bueno, hace que toda esa segunda parte eh, uno la pueda consumir solo. O sea, como Lerner decía muchas veces, eran textos que circularon solos, ¿no? El mercado los terminó uniendo secuela y primera parte, ¿no? Sí creo, es algo que tengo en mente. Lo que sucede es que no voy a hacer como Santiago dijo, manifiéstense, como si fuese un conjuro. No, bueno, no voy a conjurar otra pandemia, por Dios, pero bueno, tengo que encontrar el momento idóneo para disponer de tanto tiempo como para dedicarme a una escritura en continuado, ¿no? Si no, en algún momento, quizás no falte mucho, me terminaré jubilando y lo podré hacer o lo iré haciendo con el correr de los años, ¿no? Pero, y sí creo, a ver, eh, mi super yo me diría, tendría que poder animarme a intentar hacer algo semejante con alemán, porque incluso alemán es un texto mucho más maltratado bibliográficamente, y sería muy útil para una puesta en valor, una reconsideración. Lo que pasa es que yo no me siento a la altura. Lo que a mí me da tranquilidad o seguridad con Cervantes es que como un neurótico me he pasado desde que empecé a investigar hasta ahora, en todas las semanas, todo el tiempo, puedo estar leyendo, enterándome de cosas, actualizando lecturas. Eh, es un modo de escucha crítica intensiva de infinitos años, ¿no? A mí, a esta altura del partido, con los lectores que admiro, o sea, acá tenerlo a Augustán es un placer. Yo he leído prácticamente todo y a veces cuando uno va a congresos y se encuentra con la misma gente y oye trabajo, se dice, pero no se acuerda de esto que dijo, o este capítulo de tal lado, o este otro. Bueno, porque creo que también de eso se trata, ¿no? O sea, construirse como especialista en una disciplina eh, es como un sacerdocio, ¿no? Exige un grado de dedicación muy alta, ¿no? Y bueno, yo sé que navego más fácilmente en Cervantes que en alemán, pero bueno, es mi segundo amor, ¿no? El Guzmán. Más preguntas, por favor. ¿Alguna otra intervención? Sí, María, por favor. Yo no sé si puedo, si me escuchan, Sí, Perfectamente. perfecto. ¿sí? Sí. No sé, bueno, mucho gusto por estar aquí. Agradezco mucho a los organizadores, a Damaris, a Juan Diego, a la asociación, a todos. Una pregunta, Diego. ¿En algún momento pensaste en hacer un comentario de la primera parte, por ejemplo, no capítulo a capítulo, sino por episodios? ¿No te pareció que eso podría resultar también de una manera quizás más comprensible para el lector? No sé. Es que precisamente eh, una de las cosas que más duda me generaba cuando empecé con la escritura era cuál es el criterio de organización lógico, ¿no? Porque muchas veces, según las lecturas que uno pone en juego, uno puede decir, bueno, esta secuencia empieza acá, pero ¿por qué digo que empieza acá? ¿No? ¿Por qué digo que Marcela Grisóstomo empieza con los cabreros en en la cena rústica y no lo retrotraigo un poco? ¿Y por qué no lo extiendo un poco más? Eh, el criterio de episodios o de
incluso de taxonómicos como aventuras, ¿no? Son como categorías que a veces estaban heredadas de la tradición bibliográfica, ¿no? De grandes maestros también, pero que no necesariamente satisfacían o resolvían un montón de cosas que a mí me funcionaban. Por ejemplo, uno dice las aventuras, ¿no? Y eh, ahí uno piensa, por ejemplo, en Riley, su teoría de la novela, su estructuración de la trama, todo, el Don Quijote, que es un libro que tiene un formato incluso de manual por cómo organiza los temas internos, pero el problema es que a veces ese tipo de manual que cierra los puntos problemáticos para dar una versión, ¿no?, de eso, muchas veces terminan cerrando el texto. Por ejemplo, ¿por qué el criterio de aventura no se reflexiona sobre la pudibundez que hay? Todas las secuencias con Maritornes nunca son aventuras. Y en las novelas de caballería está lleno de secuencias donde los caballeros yacen, gozan con doncellas que se le meten en el cuarto. No, bueno, ¿por qué eso no es una aventura? ¿No? Porque otras cosas sí son una aventura. Es como que somos más proclives a aceptar que Rocinante puede tener deseos sexuales y eso es una aventura, la aventura de los yangüeses, y no es una aventura todas las secuencias con Maritornes, ¿no? Entonces, el criterio de las categorías heredadas, pensarlo por episodios, por esto, por aquello, eh, creo que me hubiese puesto más en una situación de decir lo que está hecho, pero también de pelearme más o de cuestionar más lo heredado, ¿no? En cambio, un recorrido así, capítulo a capítulo, que a veces, sí, yo digo, el grueso de la crítica indica que acá empieza una secuencia episódica, esto es una novela intercalada, bueno, eso lo señalo, pero no hago jugar esa categoría como un, un criterio orientador del todo, porque me parece que lo mejor es que cada cual saque su conclusión, ¿no? Es decir, a ver, desde la conclusión, desde la cuestión material básica, ¿no? De por qué en un capítulo empieza una cosa y termina otra, o por qué en la mitad del capítulo, por qué algunos capítulos, como el de Andrés y los mercaderes toledanos, tienen dos aventuras en un capítulo y otros no. Bueno, ese tipo de cosas me parecen mucho más atractivas para reflexionarlas desde lo estructural compositivo que pensar un modelo de manual que resolviera problemas. Más que resolverlo, creo que a veces la función incluso de un manual debería ser ayudar a los lectores, a los que se están formando, a preguntarse interrogantes, ¿no? Porque es cierto, uno en los manuales a veces cree que lo que uno tiene que encontrar son todas respuestas. Y bueno, hay una dimensión de eso, pero creo que el buen manual también es el que nos abre los ojos para repensar un montón de otros aspectos que no considerábamos, ¿no? Entonces, por eso no lo pensé con una estructura como si dijésemos, estamos todos de acuerdo que hay episodios, ¿no? Y explicar que hay... No, no, no. Yo voy, la materialidad del texto es esta, ¿no? Oye, muchas gracias. Muy bien, pues vamos con Eduardo, Marcela y Agostán formulará la pregunta que supondrá el broche de oro para la sesión. Muy Y ahí bien. cerraremos. Buenas noches o buenas tardes. Felicitaciones a todos. Me ha interesado muchísimo. Decirle a Daramis o Daramis que cuando venía de camino a casa, vi una peluquería que se llamaba Macho y le dije a mi mujer, pero ¿qué necesidad hay de llamar así a una peluquería? Entonces quiero decir que hay mucho
que hacer y que decir sin pretender yo que haya que hacer explicaciones feministas sobre el Quijote. Pero hay mucho que hacer y precisamente desde mi experiencia docente en talleres de lectura guiada del Quijote para los mayores, me ha enseñado que este campo, el campo de la mujer en el Quijote, ofrece un campo de reflexión didáctico interesantísimo, interesantísimo. Ahora bien, creo para mí, cuando hablamos antes y hablabas de las relecturas, de lo que vamos redescubriendo con el paso de los años, yo no entendí las relaciones sentimentales de los personajes hasta que no aprendí y estudié un poco cuál era la normativa y la legislación de la época respecto al matrimonio. Una vez comprendemos eso y somos capaces de explicárselo, esto que algunos lectores tienden a saltárselo por considerar que es un rollazo, Cardenio, Lucinda, no, es extraordinario. Entonces, mi pregunta es, igual que te digo que los lectores mayores, la gente mayor que está porque quiere, a mis talleres lo da lo que la Junta de Castilla y León, es un servicio a los mayores y van los que quieren. Entonces, estupendo. Bien, a los jóvenes que también en teoría tenías que decir, son estudiantes de filología, están porque quieren. Pues bien, desde tu punto de vista, desde tu experiencia docente, desde este manual, ¿cuál es el pasaje para los jóvenes estudiantes que según tu criterio necesita más explicación para ellos? A ver, es una pregunta que quizás nunca la consideré y que vamos así en segundo plano a ir pensando que te respondo al respecto, pero sí quiero agregar que en pandemia una de las características que tuvieron nuestros cursos es que como el país no sabía qué hacer y mucho menos sabía qué hacer con los adultos mayores, las universidades dispusieron que todos los jubilados podían ir a inscribirse en cualquier universidad, en cualquier curso, ¿no? O sea, los cursos que eran formativos se habían convertido en espacios de contención. Y en estos seminarios del Quijote que dimos, a nosotros nos pasó de tener muchos jubilados, o sea, tres, cuatro jubilados en un curso, en otro, y las perspectivas eran sumamente enriquecedoras o sumamente interesantes, ¿no? Sí es cierto que estaba esta cuestión de la vergüenza, de que al comienzo sentían como que no podían hacer un comentario porque no habían estudiado no estaban estudiando la carrera, sino que iban porque era un seminario sobre el Quijote, ¿no? Eh, pero como nosotros hacíamos hincapié todo el tiempo en esta cuestión para activar el debate de cómo lo sintieron o qué les gustó o no les gustó, a ellos también les gusta o no les gusta lo que están leyendo, ¿no? Entonces, eh, creo que también es un horizonte el de los espacios de lectura para quienes no han tenido la oportunidad o no quisieron, no eligieron formarse, que hay que tener presente y valorizar, ¿no? Desde este ángulo, para mí es como difícil la pregunta. Estoy pensando por qué me resulta difícil responderte. La pregunta de cuál sería el pasaje que creo que necesitarían Para los jóvenes. para los jóvenes, ¿no? En primer lugar, creo que me resulta complejo porque no creo que las dificultades, en todo caso, si las hubiere en el texto, sean como decir, bueno, vamos a hacer como hizo Alonso, una declaración de las soledades, vueltas en prosa para que se entienda. No, no es eso. Eh, Tampoco quería hacer las lecciones solemnes a lo Pelicer de todos los pasajes o datos que uno podría haber inventariado. Eh, es que yo no pensé el manual desde el lado de la dificultad, o sea, de esto que les costaría más o que mm, no lo pensé con ese criterio, no lo pensé con la idea de que, porque incluso una de las cosas que yo siempre digo
la obsesión de los alumnos, que no quiere decir que por eso sean buenos alumnos, es ¿qué edición, profesor? ¿Esta edición está buena? ¿Puedo leer el Quijote? Y yo siempre les digo que hasta pueden leerlo en esas ediciones que publican como suplemento los periódicos, ¿no? Que no hace falta que tenga notas porque esto no es un texto que no se entienda y que si tienen dudas la podrán despejar por cualquier lado. Yo siempre planteo que en todo caso las dificultades del Quijote no pasen por la incomprensión, sino en todo caso por los desafíos que el texto te puede proponer, ¿no? Que si vos te embarcás en una lectura comprometida de pensar qué está diciendo el texto y todo eso a veces es un mayor desafío que el eventual obstáculo de algún dato que no conozcas, ¿no? Yo no creo que el Quijote tenga, y por eso quizás también es inmortal, ¿no? Sigue vigente. No creo que sea un texto que tenga secuencias que, digamos, sin tales aclaraciones, sin tales lecturas de tal o cual, esto no se entendería. No, yo creo que todo se entiende. Lo que en todo caso se nos pueden escapar serán juegos eruditos, cosas que los especialistas vemos, pero esos son grados de intensidad de la lectura en todo caso. Pero lo básico para mí del texto siempre se puede. Por eso no he pensado en qué pasajes puede ser más llamativo, ¿no? O más necesario el manual. Eh, pero no sé si es una respuesta que, Bueno, que sí, te satisface, pero no, es no, no, más o no, no, menos. hombre, no, pues, perfecto y te lo agradezco. Simplemente matizar que en mi caso concreto, hasta que no estudié un poco cómo son la normativa y el concepto de matrimonio en la época, no entendí perfectamente el personaje de Dorotea, por ejemplo. Entonces, Sí, eso es lo que quería decir, ¿no? Entonces, que me interesaba, pero bueno, no, has aclarado muy bien. es que para mí, si pensamos en ese tipo de dificultad, o sea, yo en el manual muchas veces trato de poner o de reponer o de recuperar el horizonte epistémico del primer lector. Es decir, esto que de repente hoy día nos parecería extraño, bueno, no, según usos, costumbres, decimos, bueno, cuando uno dice, eh, Andresillo es un pobre chico, no, uno dice, eh, el dueño estaba autorizado a flagelar, a castigar, porque el poder se conceptualizaba en esa época de ese modo. Bueno, y así un montón de cosas. Uno dice, bueno, uno piensa, por ejemplo, el ilustre fregona, es una solución perfecta. Cuando piensa todo la peripecia de la ilustre fregona y dice, y hay una violación que nunca se podría haber resuelto por vía de un casamiento, porque el padre ya está casado y tiene una señora ya, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de aspectos de la realidad cultural y social que siempre ponemos o siempre tratamos de recuperar para que se entienda la singularidad o la peculiaridad de la escritura. O sea, Cervantes es como un maestro para bailar en el filo, ¿no? Muchas Esa gracias, cuestión. Pero sí, muchas gracias, muchas no, de gracias. nada. Marcela, vamos con la penúltima pregunta. Muy rápidamente, primero felicitar a Juan Diego y a Damaris por este hermoso encuentro y segundo hacerle una pequeña rectificación a Juan Diego, porque él dijo que era autocomplaciente e indolente y yo diría que ha sido muy generoso porque lo que hace un manual, y lo digo desde la experiencia porque tengo también un manual hecho en colaboración en la Universidad de Estudios Literarios, y desde estos largos años de docencia es la búsqueda de acortar lejanías, que creo que ese es el intenso trabajo que hacemos todos los hispanistas y en Argentina en mayor medida y en algunos lugares de Argentina aún más. En un contexto andino, quizá hay que reponer un contexto cultural de hace siglos y desplazarnos espacialmente. Así que muchísimas gracias, Juan Diego, por tu valiosísimo aporte. Muchas gracias, Marcela.
Agustán, por favor. Sí, tengo que agradecer en primer lugar a Juan Diego por su aportación, a los organizadores y a los interventores. Y lo que quiero decir es que Diego ha reanudado con la gran tradición de los manuales desde el siglo XVI en adelante. Aunque no es un libro de faltriquera, es un libro que efectivamente se utiliza teniéndolo en la mano constantemente. Y lo que me ha gustado mucho es que es una empresa, en un primer lugar, humilde, porque hay que ceñirse al capítulo, hay que ceñirse paso a paso a lo que ha escrito Cervantes, capítulo por capítulo. Es más fácil obrar por temas que no por capítulos. En segundo lugar, es que es un diálogo constante, no solo con el texto, sino con la crítica y también con los lectores. Quiero decir también lo siguiente. Se ve que has enseñado, se ve que eres profesor, se ve que has tenido un diálogo constante con tus estudiantes. Y desde ese punto de vista, dos preguntas. La primera, ¿tus estudiantes han sugerido alguna lectura que se encuentra ahora más o menos en el texto? Segunda pregunta, ¿cómo han influido tus futuros lectores en tu capacidad para exponer el texto? Bueno, muchas gracias, Agustán. La verdad que es muy emocionante escucharte y tener esta devolución sobre el texto. Sí, yo creo que a veces como los padres y las madres en la familia dicen, bueno, lo único que hice bien fue tenerlos, o mis hijos, o esto o aquello. Yo pues creo que de las cosas que quizás no me arrepiento, ¿no? A medida que uno avanza y crece, la lista de las cosas para arrepentirse o pensar que las podrías haber hecho de otro modo se acrecienta. Pero bueno, de las cosas que yo no me arrepiento es de haber apostado por esa interacción, por la constante interacción pedagógica con estudiantes, pero con un estudiante activo, ¿no? Con el estudiante que se entusiasma, con el que propone. Y hay muchísimas cosas, para mí era siempre fue muy importante cuando pensaba que tiene que tener el manual, eh, los textos críticos que están mencionados, referenciados, es básicamente lo que yo tenía disponible y lo que se podía conseguir en Internet, ¿no? Pero me di cuenta de que estaba muy equilibrado, sobre todo lo que podía ser una escuela francesa, más europea, pero también había mucha cuestión de perspectivas americanas y para mí era esencial que hubiese también referencias a mis discípulos, mis colegas, a la gente con la que he compartido durante tantos años equipos de investigación, porque yo creo, bueno, muy difícil ser cervantista sin creer en ello, creo en la tradición y en el gesto de construir una genealogía de quienes aprendimos, ¿no? Yo siempre tengo presente a Alicia Parodi, mi maestra en Cervantes, y también recuerdo en un montón de aspectos a Melchora, que es con quien aprendí a leer El Siglo de Oro, en un montón de otros aspectos. Y sí, pienso en Julia o en Erika, aquí presente, que fueron de mis primeras alumnas, y Paula o Daniela, que es gente que me ha acompañado en los proyectos de investigación, y pienso en los colegas que quizás no fueron colegas de la universidad, pero que fueron esa generación que tendría que haber estado antes y que no pudo estar, como Ruth, pero que tiene un corazón enorme y siempre que ha vuelto y desde en cada ida y vuelta
hemos ido construyendo una relación entrañable. Y para mí era importante poner en escena también lo que podía ser una producción local de valía, porque no es porque sea propia, sino porque también es toda la tradición filológica del Amado Alonso, que es híbrida, no es de españoles exiliados y locales, ¿no? Y que quizás bueno, por razones ajenas a nosotros no tiene la circulación o la difusión. Entonces, para mí es importante que eso se viera, ¿no? Es decir, el manual buscaba el sano equilibrio entre esas intenciones, lo propio, los colegas respetados, admirados, los que me siguen enseñando, y un hilván en incesante tensado de colegas y discípulos de la universidad, ¿no? Para mí, yo me acuerdo hace poco, una de las últimas conversaciones que había tenido con Alicia Parodi, yo le dije que bueno, que ella en definitiva tenía que estar muy feliz porque gracias a ella el cervantismo había renacido en el Amado Alonso y en la universidad, ¿no? A partir de Alicia, de su tesis sobre los ejemplares, bueno, hay toda una sucesión de tesis doctorales y Cervantes pasa a ser misteriosamente el autor que más tesis doctorales ha alargado en la UBA en los últimos años, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, eh, qué mayor instancia de felicidad o de sensación de un logro hecho, consumado, ¿no? Es decir, hubo un impacto, ¿no? Se logró. Entonces, para mí sí, era muy importante esta cuestión de que también estuvieran presentes, ¿no? Lo que es el futuro, ¿no? Y cómo me imagino eh, mis futuros lectores, no lo sé. O sea, no tengo un lector en particular, no presupongo un lector en particular. Siempre pienso, le digo, bueno, sí, no es un bestseller, va a ser un long seller, va a ser ese tipo de texto que se va a seguir vendiendo y vendiendo de a poquito y que es una realidad que la misma gente de Udeva me lo va confirmando, ¿no? Esto no está llamado a ser El nombre de la rosa que agota ediciones y ediciones en menos de un mes, ¿no? Es un manual sobre el Quijote. Eh, pero me da felicidad sentir que se logró ese efecto, esa intención primera de que fuese un producto genuino, solvente hasta cuanto se podía y que eso se reconoce, ¿no? Se ve porque la gente lo sigue comprando, lo sigue leyendo, no hacen cola como cuando van a largar el iPhone 50, ¿no? Esperando que lo pongan a la venta, pero para lo que es un producto cultural y en estas latitudes, de estas características, me siento muy conforme, ¿no? Están anunciando todo el tiempo que se va a vender en digital y con Julia a veces decimos seguimos esperando a ver cuándo aparece en digital, pero bueno, estamos muy contentos. Muy bien, muchas gracias. Perfecto. No, gracias a ustedes. Pues antes de cerrar la sesión, le pido a Julia que nos recuerde, aunque todos tendréis el recordatorio por la vía institucional habitual, a través de nuestro casi infalible secretario, Carlos. Tendréis el recordatorio puntual, pero siempre viene bien que vayamos visualizando con tiempo, por aquello de ilusionarnos, en qué va a consistir la próxima sesión y cuándo y quiénes van a participar. Adelante, Julia.
Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por la participación, a Juan Diego, a Damaris, a Santiago, por supuesto. Y bueno, sí, la próxima sesión va a estar dedicada a el libro de José Manuel Lucía Mejías, Cervantes Íntimo, Amor y Sexo en los Siglos de Oro, y será en mayo, el 21 de mayo. Así que ya les iremos avisando. En abril no tendremos novedades cervantinas porque ya tenemos bastantes actividades en abril, pero el 21 de mayo será la próxima sesión. Excelente, pues ya vamos saboreándola con antelación y confiados a los buenos oficios de Julia, que está gobernando con muy buena mano este programa. Y dicho esto, y llegados a este punto, solamente me cabe reiterar en nombre de todos, y en particular de la Junta Directiva de la Asociación de Cervantistas, reiterar nuestro agradecimiento a Juan Diego y a Damaris por ese provechoso y amable diálogo tan luminoso que han sido capaces de sostener, y a todos los que hemos compartido esta sesión en esta tarde. Nos complace haber protagonizado un humilde acto de resistencia en un momento tan sumamente absurdo, tan sumamente atroz, en el que hay fuera, mientras que nosotros estamos hablando sobre lo que nos motiva, lo que nos ilusiona, que es el Quijote, hay un número no menor de necios que están intentando dirimir cuestiones abstrusas a base de bombas. Por lo tanto, celebremos este acto de talento, este acto de afecto, que en definitiva, sumando el talento y el afecto, suponen también una manifestación tenaz de resistencia. Celebremos eso y sigamos luchando por no perder jamás la ilusión para seguir en este camino. Y desde aquí hasta la próxima sesión, cuidaos mucho, a pesar de esos necios, y no tardaremos en volver a vernos. Desde aquí hasta entonces, un fuerte abrazo. Seguimos en contacto. Adiós, adiós. Gracias. Muchas gracias, saludos a todos. Adiós, Gracias. muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias.